Un minuto, ¿ya? Por favor. Un vaso de agua. Muy bien, doctores, ¿siguen ahí? Tan tarde. Más bien quería preguntarles si es que el día jueves podemos hacer las últimas dos clases. O sea, Ya, perfecto. Miren, esta es síndrome de movilidad y sarcopenia, que es una clase teórica, pero son dos en realidad, ¿no? Y estreñimiento e incontinencia urinaria, para hacerla el día jueves. Y ya con eso cumplo las clases asignadas. Bien, entonces, ya vamos por ese termo. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, aunque es un tema muy bonito. Sarcopenia. Bien, hablar de sarcopenia, entonces, la sarcopenia ha evolucionado enormemente desde su descripción. La descripción inicial pues era una pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, así se describía. Hoy, de acuerdo pues al Grupo Europeo para el Estudio de la Sarcopenia, el Grupo Europeo 2, en el 2019, la sarcopenia es reconocida entonces ahora como una enfermedad muscular primaria, que tiene incluso un código propio, un CIE-10, y esta redefinición refleja un cambio profundo. La sarcopenia ya no solo es un fenómeno del envejecimiento, ya no, sino es un trastorno clínico diagnóstico con impacto directo en la funcionalidad, la fragilidad y la supervivencia. La pieza central, el eje central del diagnóstico moderno de la sarcopenia es la fuerza muscular. Eso se llama dinapenia, ¿ya? La pérdida de fuerza muscular. Entonces, este es el marcador primario. ¿Por qué? Porque va a predecir la dinapenia, la discapacidad, la caída y la mortalidad, lo va a predecir mejor que solamente la masa muscular, o sea, que la pérdida de masa muscular. ¿Ya? Entonces, eso queda. La masa y la calidad muscular lo que van a hacer es confirmar el diagnóstico, ¿no? Siguen siendo entonces relevantes, pero actúan como criterios confirmatorios, más que como punto de partida. Cuando además de la baja fuerza muscular se documenta una reducción de la masa muscular, es cuando ya podemos decir que es sarcopenia. Entonces, sarcopenia es baja fuerza muscular con baja masa muscular. Y si a esto se le suma un rendimiento físico disminuido, por ejemplo, una velocidad de la marcha muy reducida, entonces hablamos de sarcopenia severa. Entonces, ese es el estado más avanzado y clínicamente más relevante. ¿Ya? Entonces, el concepto ha pasado por un proceso evolutivo, ¿ya? Inicialmente, como les mencioné, se enfatizaba en la pérdida de la masa muscular, pero hoy sabemos que la sarcopenia es un trastorno muscular mucho más complejo donde convergen la masa, la fuerza, el rendimiento. Entonces, si esta visión integradora
se traduce en términos modernos como miopenia, dinapenia, cratopenia, respectivamente, ¿no? Miopenia para ver la masa muscular, dinapenia la fuerza y la cratopenia el rendimiento, la potencia, ¿no? Entonces, clasificar en primaria, que es la que es asociada al envejecimiento y asociada pues a la pérdida fisiológica de la capacidad anabólica que tiene un individuo. Y secundaria pues como consecuencia de inactividad, miren, a síndrome de movilidad, a inactividad, a enfermedad crónica, a malnutrición, a comorbilidades, que todas ellas van a acelerar el deterioro funcional. Entonces, como les he mencionado, tiene ahora propiamente un CIE-10 y este reconocimiento que lo sitúa como, o lo describe como una entidad clínica independiente, ha permitido entonces desarrollar estrategias diagnósticas más claras, entender mejor su fisiopatología y sobre todo poder diseñar intervenciones dirigidas para poder prevenirla y tratar. Bien, en cuanto a la epidemiología, la sarcopenia tiene una prevalencia creciente y constituye uno de los síndromes musculares más relevantes en geriatría. A nivel global, afecta aproximadamente el 10% de los adultos mayores a 60 años de los que viven en la comunidad. Sin embargo, tal vez en poblaciones más vulnerables la prevalencia se incremente. En pacientes institucionalizados, la sarcopenia puede afectar al 25-40% de los residentes, dependiendo del criterio diagnóstico empleado. Esto se debe a factores como inmovilidad, polifarmacia, malnutrición, alta carga de comorbilidades, ¿ya? Entonces, va a depender de los criterios que tú utilices para poder determinar la prevalencia. Hay varios, y lo vamos a ver. En el contexto hospitalario, las tasas oscilan entre el 25 al 30% y es significativamente mayor en pacientes que tienen reposo prolongado, desnutrición, enfermedades inflamatorias. ¿Ya? Entonces, la estancia hospitalaria es uno de los mayores aceleradores de la sarcopenia y puede producir rápidamente pérdidas de fuerza y masa muscular, incluso en días. Como estaba describiendo, una variabilidad digamos que un aspecto crucial de esta variabilidad epidemiológica depende de los criterios diagnósticos utilizados. De repente, si utilizas los criterios de grupo europeo o los criterios de grupo asiático, los americanos del FNIH, entonces va a variar, ¿ya? Entonces, cuando se utilizan, por ejemplo, criterios basados únicamente en masa muscular, la prevalencia tiende a elevarse. En cambio, cuando se prioriza la fuerza y rendimiento, se identifica los casos que tienen mayor riesgo clínico y que son los verdaderamente relevantes desde el punto de vista funcional y pronóstico. Entonces, va a depender de los criterios que utilices. Generalmente nosotros utilizamos EBWGSOP, ¿no? Del grupo europeo. La sarcopenia también es más frecuente entonces en edades avanzadas y en personas que tienen comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica. Está fuertemente asociada a mortalidad, caídas, fractura, discapacidad y fragilidad. Entonces, lo convierte en un marcador pronóstico esencial, importante. Entonces, eh, en resumen, pues la sarcopenia es altamente prevalente, pero es clínicamente significativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la sarcopenia? La sarcopenia en general es el resultado final de múltiples factores que van a converger sobre el músculo esquelético, lo cual va a acelerar la pérdida de la masa, de la fuerza, del rendimiento. Puede aparecer en realidad a cualquier edad, pero su progresión se va a acelerar en el adulto mayor por una combinación de factores propios de su fisiología, pero también factores ambientales, metabólicos. Entonces, dentro de los factores más relevantes, la edad. La edad avanzada es el determinante principal. El paso del tiempo pues, es el factor más poderoso para poder
hablar de aparición de sarcopenia. A partir de los 60 años es el riesgo, porque a partir de esa edad hay una reducción progresiva de la masa muscular y una caída marcada de la fuerza. Sabemos que perdemos masa muscular a partir de los 40, pero a partir de los 60 hay un pico, una caída importante, ¿ya? Y además, esto es explicado pues porque hay pérdida de unidades motoras, cambios hormonales, menos actividad física. Entonces es el eje central de la enfermedad. También es importante hablar de genética como factor de riesgo, porque hay diversas variaciones genéticas que van a influir en la síntesis de proteínas, en la inflamación, en la función neuromuscular. Entonces, esto explica por qué algunos adultos mayores presentan sarcopenia temprana, acelerada, ¿no? Incluso pacientes porque tienen estilos de vida buenos, ¿no? O sea, pacientes que de repente hacen actividad física y todo, y por ahí tienen sarcopenia, nos llama la atención, puede ser por un factor de riesgo genético. La malnutrición, clave, ¿no? La baja ingesta proteica, y esto es muy común en los adultos mayores, y esto va a contribuir directamente a la pérdida muscular. El déficit, sobre todo, de leucina, un aminoácido clave para la síntesis proteica, junto con ingestas insuficientes de calorías, va a favorecer un estado catabólico persistente, y esto va a determinar que se deteriore la masa muscular. La inactividad y la inmovilidad, porque la falta de actividad física es uno de los factores más dañinos, ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, la hospitalización prolongada, el reposo en cama, el sedentarismo, esto va a profundizar esta pérdida de masa muscular y consecuentemente de fuerza. De hecho, en solo una semana de inmovilización, un adulto mayor puede perder hasta el equivalente a varios meses de masa muscular. O sea, mira lo importante que es movilizarse, ¿no? El famoso inflammation, la inflamación crónica, ¿no? Sabemos que el envejecimiento, por fisiología, hay un estado inflamatorio basal que se caracteriza por elevación de algunas interleuquinas, como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, hay otras citoquinas también. Y esta inflamación va a promover la proteólisis y la resistencia anabólica que ya comentamos también anteriormente, ¿no? Entonces, y eso les recuerdo, ¿qué es? Es que el músculo deja de responder a estímulos normales como el ejercicio, las proteínas. Entonces esto acelera la sarcopenia. Las comorbilidades, varias enfermedades van a contribuir de manera directa. Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis reumatoide, cáncer. Entonces, todas estas condiciones lo que van a hacer pues aumentar la inflamación, reducen la movilidad, inducen anorexia, incrementan el catabolismo. Entonces, el escenario perfecto para el deterioro muscular. Y los fármacos. Hay algunos medicamentos que pueden influir negativamente en la masa muscular, sobre todo los corticoides, porque son muy comunes, ¿no? Porque tienen un efecto catabólico directo y además son los más conocidos. Las estatinas también, ¿ah? Las estatinas también, y en algunos casos pueden producir también miopatías. Algunos sedantes, neurolépticos, fármacos que se utilizan en quimioterapia, también pueden inducir un riesgo, ¿no? de sarcopenia. A ver. En cuanto, a ver, ¿dónde está aquí? En cuanto a la fisiopatología de la sarcopenia, entonces va a haber un desequilibrio entre la síntesis y la degradación. Entonces, esta es la explicación básica, ¿no? Entonces van a haber alteraciones musculoesqueléticas, disminución de síntesis proteica y aumento de proteólisis, ubiquitina, proteosoma, autofagia. Hay una pérdida selectiva de las fibras de tipo 2 y esto va a determinar una caída marcada de la potencia y el rendimiento muscular. Va a haber infiltración grasa intramuscular, eso se llama mioestatosis, consecuentemente va a producir disminución de la calidad y de la potencia muscular, la resistencia anabólica, menor respuesta a estímulos como proteínas y ejercicio, la inflamación, la alteración neuromuscular, alteraciones endocrinas también, ¿no? Va a haber disminución de la testosterona, de la dehidroantiendosterona, disfunción del eje de la vitamina D para tu hormona, y el impacto de la inactividad que lo hemos descrito, ¿no?
Entonces, todo esto va a explicar por qué un paciente desarrolla sarcopenia. El diagnóstico. ¿Cómo podemos hablar de diagnóstico de la sarcopenia? Como les he mencionado, primero hay que hacer un cribado. Hay que hacer un cribado inicial a través de un test que es el SARC-F, que va a valorar, es un cuestionario muy corto que va a determinar la función, el caminar, el levantarse, la movilidad de las escaleras, las caídas. Tiene un cuestionario que tiene un puntaje de 4 más, el paciente te dice que tiene riesgo de sarcopenia. Eso es lo primero que tienes que hacer un cribado. Luego, si es que el paciente tiene riesgo de sarcopenia, tú lo que vas a valorar es la fuerza muscular a través de un dinamómetro. Entonces, la dinamometría, si encuentras que es menos de 27 kilos en hombres o menos de 16 kilos en mujeres, la fuerza muscular, podrás decir el paciente es probable sarcopenia, es probable. A veces no tienes un dinamómetro, puedes hacer un test de la silla, ¿no? Si el paciente puede hacer repeticiones de levantarse de la silla y si demora más de 15 segundos, entonces eso es una disminución de la fuerza muscular, sobre todo de los miembros inferiores. Con eso podrías identificar ese probable sarcopenia. Y para hacer la confirmación diagnóstica, tendría que el paciente tener disminución de la masa muscular y eso lo haces con densitometría. Si la densitometría tiene un índice apendicular menos de 7 kilos por metro cuadrado en hombres o menos de 5,5 kilos por metro cuadrado en mujeres, confirmas el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, miren, sarcopenia probable va a ser cuando hay una disminución de la fuerza muscular, pero se confirma, ya es establecida cuando tienes disminución de la masa muscular. ¿Y qué pasaría si solo tuvieras disminución de la masa muscular y y la fuerza muscular está normal? A eso se llama presarcopenia, ¿ya? Presarcopenia. También se puede medir la masa muscular a través de bioimpedanciometría, es una alternativa importante cuando no hay un densitómetro. Y para valorar otro aspecto muy importante, que es la calidad muscular, podrías utilizar tomografía o resonancia, solo que no son muy útiles en la práctica clínica. Ya cuando tienes una sarcopenia, la severidad la vas a determinar a través de pruebas de rendimiento físico, como la velocidad de la marcha menor a 0,8 metros por segundo, o una prueba más completa de rendimiento físico menor o igual a 8, o el test, ¿no? Un test de caminata de menos de 400 metros que el paciente no lo completa. Entonces, estos son los criterios, ojo, pero que son los criterios del Grupo Europeo para el Estudio de la Sarcopenia 2019, el 2, ¿ok? Las consecuencias clínicas de la sarcopenia, ¿qué es lo que va a traer? Entonces, la sarcopenia, pues no solo es una pérdida de masa muscular, estoy diciendo que es el determinante central del envejecimiento patológico. Entonces, es uno de los síndromes geriátricos que tiene un impacto importantísimo en la calidad y en la funcionalidad, en la calidad de vida y en la funcionalidad, ¿no? Hay múltiples consecuencias clínicas en muchos dominios físicos, cognitivos, metabólicos, hasta sociales. Entonces, hay que comprenderlas para ver su relevancia clínica. Incremento del riesgo de caídas. Eh, la disminución de la fuerza, de la potencia, del control postural convierte la sarcopenia en un principal predictor de caídas y estas caídas son más frecuentes, más graves y en especial van a aumentar el riesgo de fractura de cadera. Es una de las y la fractura de cadera te trae mucho más comorbilidad, ¿no? Entonces es un evento que tiene alta morbilidad y alta mortalidad y una dependencia posterior incrementada. La contribución directa del desarrollo a la fragilidad. La sarcopenia es un componente del fenotipo de fragilidad, ¿ya? Cuando lean fragilidad van a ver que está el fenotipo de Linda Fried y aquí la fuerza muscular, que es un, este, un dato importante para el diagnóstico de sarcopenia, va a formar parte de este desarrollo, ¿no? De este fenotipo de fragilidad. Entonces,
La pérdida de la fuerza muscular va a deteriorar la reserva fisiológica y va a hacer que el adulto mayor tenga menor tolerancia al estrés, menor resiliencia, mayor capacidad de dependencia funcional. Entonces, desarrolla fragilidad la sarcopenia. También va a haber una peor evolución hospitalaria. Los pacientes que tienen sarcopenia tienen hospitalizaciones más prolongadas, más largas, hay mayor riesgo de complicaciones, menor capacidad para recuperarse y mayor probabilidad de reingresos, ¿no? Incluso hospitalizaciones breves pueden inducir un declive funcional marcado, sobre todo si a eso se añade inmovilidad. También hay complicaciones o mayor riesgo de complicaciones posoperatorias. En el contexto quirúrgico, la sarcopenia se asocia también a infecciones, a retraso en la cicatrización, mala tolerancia al estrés quirúrgico. eh, entonces, estos pacientes van a tener discapacidad persistente luego de la cirugía debido a la incapacidad para retomar la actividad física inmediata. También va a haber un deterioro cognitivo y un bajo rendimiento global, porque la sarcopenia se relaciona con peor cognición a través de múltiples mecanismos que justamente le explican, como la inflamación crónica, la menor perfusión cerebral, alteraciones metabólicas, entonces hay mayor riesgo de deterioro cognitivo. También una consecuencia clínica es la reducción de la capacidad cardiorrespiratoria. Los músculos respiratorios, la musculatura periférica también sufren deterioro, reduciendo el volumen de oxígeno máximo y el rendimiento físico general. Esto te va a llevar entonces a intolerancia al esfuerzo también. ¿Ya? Entonces va a haber una limitación con ello, una limitación para las actividades de la vida diaria. Se va a asociar y de manera independiente, y esto está establecido en múltiples cortes, a mayor mortalidad. La pérdida de la fuerza muscular va a generar un aumento de riesgo en el mediano y un aumento de riesgo de muerte en el mediano y en el largo plazo. Y va a haber un impacto acumulativo sobre la autonomía y la calidad de vida. Con el tiempo, la sarcopenia va a producir un deterioro progresivo de esa autonomía, los pacientes experimentan mayor dependencia, mayor probabilidad de institucionalización, disminución de la calidad de vida. Entonces, esto va a afectar no solo el funcionamiento físico, sino también la esfera emocional, social del paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento no farmacológico, que es el pilar fundamental de la sarcopenia, eh, sabemos entonces pues que lo más efectivo, esto es lo más efectivo en el manejo de la sarcopenia. A diferencia de otras patologías del adulto mayor donde los fármacos tienen un rol importante, aquí la intervención clave es el ejercicio. Un ejercicio físico correctamente prescrito eh, que está completado con una nutrición óptima. Entonces, ambos componentes actúan sinérgicamente para poder revertir esa pérdida muscular y mejorar la fuerza y recuperar la función. El ejercicio físico. La evidencia científica es clara, es contundente. El ejercicio de resistencia progresiva es la estrategia más efectiva para poder mejorar la fuerza, masa muscular y rendimiento físico en personas que tienen sarcopenia. ¿Por qué? Porque este tipo de entrenamiento lo que va a hacer es estimular las fibras musculares, las de tipo 2, que son las que más se afectan por el envejecimiento, y va a activar las vías de síntesis proteica. La intensidad que se recomienda es el del 60-80% del máximo esfuerzo, de máximo rendimiento que pueda tener el paciente. Y esto se realiza generalmente 2 a 3 veces por semana, inicialmente supervisado, ¿ya? Este rango de intensidad del 60-80% te va a garantizar el estímulo mínimo necesario para poder inducir hipertrofia y mejorar la fuerza. Entonces, hay que hacerlo de esa manera, ¿ya? Además, hay que añadirle ejercicio aeróbico y entrenamientos de equilibrio para poder tener un mejor rendimiento global, mejor capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, el ejercicio físico, vital. El entrenamiento de potencia también es importante, ¿no? El segundo pilar es la nutrición. Entonces, para que el ejercicio sea realmente efectivo, necesitas un soporte nutricional adecuado.
el objetivo es revertir la resistencia anabólica y asegurar los sustratos necesarios para la síntesis proteica. Entonces, la ingesta proteica debe ser ¿cuánto? De 1 a 1,2 kilogramos por kilo de peso. Puedes llegar hasta 1,5 kilos, sobre todo en pacientes adultos mayores que tengan fragilidad o una sarcopenia severa. Esto lo tienes que distribuir entre todas las comidas para poder maximizar la estimulación de la síntesis proteica. Hay suplementos proteicos, especialmente aquellos que incluyen whey protein y leucina, ¿no? Y estos mejoran la fuerza y la masa cuando se combinan, como he dicho, con ejercicios de resistencia. Sabemos que la leucina en sí, la leucina actúa como un activador del mTOR, clave para la síntesis de proteínas musculares. La vitamina D es otro componente esencial, solamente se corrige cuando hay deficiencia, ¿no? Y eso pues permite mejorar la función muscular y disminuir el riesgo de caídas. Y se debe asegurar siempre una adecuada ingesta calórica, ¿ya? Y adecuados, o los adecuados nutrientes, micronutrientes esenciales, ¿no? Porque eh, la malnutrición por déficit energético, vitamínico, ¿qué va a hacer también? Te va a bloquear cualquier logro que tú consigas con el ejercicio y la suplementación proteica. Entonces, es importante tener micronutrientes esenciales también en estos pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, está claro esto que actualmente no existe ningún fármaco probado para la sarcopenia, ¿ya? Entonces, no hay ningún fármaco probado para la sarcopenia. Se han explorado, ya, se han explorado algunos, algunos fármacos, ¿no? Como los moduladores selectivos de receptor androgénico, teóricamente porque aumentan la masa magra, pero no tienen un efecto, o tienen un efecto muy limitado en la fuerza y la función, entonces además su seguridad es incierta. Por lo tanto, no podemos confiarnos todavía en estos medicamentos. Hay también inhibidores de la miostatina, activina, como el bimagrumab, que aumentan la masa muscular, pero no hay mejoras funcionales consistentes, que es lo importante. No solamente es aumentar masa muscular, necesito mejorar fuerza. La testosterona, solo si es que hay hipogonadismo documentado, porque por el riesgo entonces, ¿no? De riesgo cardiovascular y el riesgo de cáncer de próstata, eso va a limitar su uso en la sarcopenia. Hormona de crecimiento, factores similares a la insulina tipo 1, puede generar incrementos modestos en masa, pero igual no hay beneficio funcional. Entonces, todos los fármacos que estamos viendo te pueden ayudar en la masa muscular, pero no en lo más importante, que es la fuerza muscular o más aún que mejore la funcionalidad. Y no lo logran, por eso es que no hay ningún fármaco probado. También hay corticoides anabólicos que utiliza, pero no están recomendados estos por el riesgo, por el perfil de riesgo-beneficio es desfavorable. Y hay terapias en investigación, sí, moduladores mTOR, por ejemplo, la metformina, hay un ensayo clínico para poder, que se desarrolló, pero igual no, los resultados son muy pobres, un poco alentadores. Senolíticos, agonistas de grelina, inhibidores de inflamación crónica. Entonces, todavía se está estudiando, hay muchos que se están desarrollando a día de hoy, fármacos que se están probando, pero la conclusión de ello es de que sí, muchos te mejoran la masa muscular, pero en los outcomes duros, en los desenlaces importantes, como disminuir la mortalidad, mejorar la funcionalidad, no lo logran. Por eso, ningún fármaco es aprobado a día de hoy para la sarcopenia. ¿Qué controversias se tiene para poder eh, terminar este punto, ¿no? Entonces, este tema. En el campo de la sarcopenia se ha avanzado, como estoy mencionando, mucho en los últimos años, pero hay muchas discrepancias metodológicas y además desafíos clínicos que van a dificultar que se estandarice globalmente. En primer lugar,
hay una falta de consenso internacional, ¿no? Porque hay varios grupos. Ahorita yo les he hablado básicamente del grupo europeo, probablemente del grupo asiático, el grupo GLIS, FNIH, entonces esos tienen puntos de corte distintos y por eso es que va a haber variabilidad en el diagnóstico, ¿no? Porque son diferentes criterios. Entonces, esta coexistencia de guías va a generar interpretaciones variables, va a limitar la comparabilidad entre los estudios y esto es importante en investigación epidemiológica, en ensayos clínicos. Entonces, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, como acabo de mencionar, es importante porque hay variabilidad diagnóstica. Entonces, depende del criterio, la prevalencia de sarcopenia puede duplicarse o reducirse a la mitad, solamente en función al criterio utilizado. Entonces, en la práctica clínica significa que un paciente puede ser clasificado como sarcopénico o no, según el criterio que tú emplees. Y otro problema también es el infradiagnóstico en la rutina médica. ¿Por qué? Porque pocos clínicos en realidad miden la fuerza, la velocidad de la marcha, ¿no? Son predictores sólidos de mortalidad y fragilidad, pero sistemáticamente no los evaluamos, ¿no? Deberíamos, pero no los evaluamos, entonces hay mucho infradiagnóstico. Y la heterogeneidad en los métodos, porque les mencioné que para poder masa muscular existe, ¿no? Densitometría, bioimpedancia, tomografía, y esto va a generar discrepancias en la clasificación de los pacientes, porque la tomografía, por ejemplo, que evalúa la grasa intramuscular, la calidad muscular, genera o ofrece una mayor precisión, pero no es una herramienta de cribado en la práctica diaria, es muy cara, entonces no nos ayuda, ¿no? Un enfoque emergente es el grupo GLIS. El grupo GLIS lo que busca es tener un consenso mundial unificado, integrando lo más importante de masa, fuerza y rendimiento en un modelo armonizado, ¿no? Este movimiento en realidad es prometedor y probablemente vaya a generar un consenso de sarcopenia entre todos los grupos, ¿no? Para que todos tengamos el mismo idioma y podamos comparar los ensayos clínicos y podemos comparar los estudios epidemiológicos utilizando siempre unos mismos criterios. Una línea relevante es la famosa obesidad sarcopénica. Aquí el músculo se encuentra infiltrado por grasa, a pesar de tener un volumen aparentemente normal. Y estos pacientes que tienen un riesgo cardiometabólico elevado, peor pronóstico funcional, y a veces pasan desapercibidos si solamente evalúas la masa muscular sin considerar su calidad. La famosa obesidad sarcopénica. Y lo que les había mencionado de la aplicación, ¿no? de relojes, de sensores, para poder medir la fuerza. Eso está cambiando el paradigma, porque estos dispositivos, al medir la fuerza, al medir la velocidad de la marcha y las actividades en la vida real, nos está dando pues, datos continuos, objetivos, y que son imposibles de poder obtenerlos en una consulta convencional. Entonces, se perfilan como unas herramientas muy prometedoras, de enorme valor para el diagnóstico y sobre todo para el seguimiento longitudinal de los pacientes. Y muy bien, eso es todo, doctores. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, postrada crónica. Mm, a ver, existe lo que es la inmovilización aguda y la inmovilización crónica. Ya algunos textos establecen una inmovilización crónica a partir del sexto mes, pero cuando tú hablas de postración crónica, habitualmente la mayoría de autores y guías te consideran 30 días, o sea, cuatro semanas. Si el paciente está 4 semanas en cama, o en su silla y tiene
incapacidad para deambular o moverse, estamos hablando de postración crónica, ¿no? Muy bien, entonces, doctores, que tengan muy buenas noches y gracias por aceptar adelantar la clase. Entonces, si es factible, el día jueves terminamos las últimas 2 clases. El el viernes, ya, perfecto. El viernes entonces. Okey, perfecto. Buenas noches, doctores, hasta luego.